Nahuatlahtome, Alquitlahtoa Nahuatl, Nechtecaquisque. Nos toca Santiago Felicitos García Ruto, Nitlamachtique Namipan, Universidad Pedagógica Nacional, Momachtique aquí en Hualaque, Tlamachtique aquí en Namitequipanoa, Tomucaquisque Namanitzin, Nani, Itlaquetzasque, Tlempano, Caíto Tlahtonahuatl, Tlentepe Tichanti Naquín, Paín, Estado de Guerrero, Huauxequime, aquí Noipi Chanti, Oxeca. Muy buenos días, estimados alumnos, compañeros maestros. El día de hoy vamos a platicar sobre la cuestión de nuestros idiomas y en lo particular a mí me corresponde hablar sobre el idioma náhuatl. Soy hablante del idioma, originario de la comunidad Tlaxcala, municipio de Tlapa, y para ello vengo ante ustedes para presentar esta ponencia, esta plática, en el cual daremos a conocer algunas cosas importantes. Yo lo titulo como la descolonización del colonizado para la reivindicación de su cultura. En este caso vamos a ubicarnos a la cuestión del idioma. Antes de adentrarme al tema, quisiera yo recomendarles a todos los presentes. Siempre recuerdo las palabras de un filósofo del siglo XVII, Renato Descartes o René Descartes, el cual decía que para poder llegar al conocimiento, primeramente vamos a despojarnos de lo que supuestamente conocemos y tratar de abrirnos al aprendizaje, al conocimiento. Muchas veces con la colonización ideológica que hemos tenido a través de la educación, menospreciamos a nuestra gente y queremos que venga el güero, que venga el de ojos azules, que venga el alto, el bonito, y decimos, no, pues ¿qué va a saber ese indito? ¿Qué va a saber ese indígena? Y nos cerramos a escuchar y a tratar de aprender en esta cuestión dialógica. Entonces yo los invito primeramente a que nos abramos a la posibilidad de llevarnos algo sobre estas pláticas que vamos a tener. También quiero hacer alusión a un teórico de la sociología, me refiero a Carlos Marx, sobre un concepto que él llama enajenación o alienación. Si desconocemos el significado del concepto enajenación, yo los invito a que lean a Marx, entiendan y de manera sintética les digo que Marx, cuando maneja la palabra concepto alienación, es que dice que vivimos en un mundo que no corresponde a la realidad de nosotros. Hay que llegar a ver la verdadera realidad en que vivimos en este mundo enajenado por un grupo opresor que tiene el poder político, el poder ideológico y ha influido sobre nosotros. Entonces yo los invito a que vean y también los invito a que se ubiquen a un filósofo griego de la antigüedad, me refiero a Platón, en el mito de la caverna. ¿Qué es el mito de la caverna? Bueno, pues es, así como lo maneja Platón, dice él que nosotros estamos dentro de una caverna sentados, viendo hacia la pared, y la luz nos da precisamente en la espalda y todo lo que vemos son sombras.
solo las sombras, porque no podemos salir de la caverna para ver la realidad y la luz, que la luz representa el conocimiento de las cosas. También quiero hacer alusión, me parece que esta expresión está en la Biblia, que dice: la verdad os hará libres. Entonces, con esta reflexión, maestros y maestras, compañeros universitarios, ojalá les cause alguna reflexión, les cause interés por seguir investigando y seamos capaces de ver la verdadera realidad. Ahora, ya adentrándome al tema, pues los pueblos minoritarios inmersos en un Estado-nación que históricamente fueron conquistados o juzgados por un grupo opresor, siempre se les impone una cultura del grupo que domina, una cultura del grupo que impone su poder, y en este caso cambian las formas de ver el mundo y la cosmovisión que tenían los vencidos. Tendrán que olvidarse de eso para imponerse una cultura diferente a la de ellos. Y es el caso que sucede en nuestro país. A la llegada de los españoles se da la evangelización, se da la colonización. Bueno, pues aquí la educación se le da ahora sí un objetivo, que es convertir a los naturales a una religión ajena a ellos, al cristianismo, al catolicismo. Toda la fuerza de los opresores, ideológicamente y políticamente, se trata de convertir a los autóctonos, hoy en día se les llama pueblos originarios, a la religión de los vencedores, de los conquistadores. Y por ende la evangelización viene en detrimento para imponernos una cultura en la cual poco a poco, a través de la educación, vamos perdiendo nuestra identidad y nuestra cultura a través de la colonización. Aunado a eso, pues viene el menosprecio de los idiomas existentes para imponerse un idioma que hasta la fecha lo estamos usando, el español. Por favor. Los conquistadores, vencedores, imponen su idioma para que se utilice en las dependencias que ellos crearon. Una nueva sociedad, bueno, pues impone una nueva cultura, nuevas instituciones, y en esas instituciones pues tienen que resolverse problemas, y en esa resolución de problemas se crea como por decreto un idioma oficial, que en este caso es el español, por sobre los demás idiomas. Algo impuesto, y los vencidos, bueno, pues vamos aceptando las imposiciones, las minorías étnicas, de lo que los opresores han implementado por la fuerza. Los opresores hacen todos los esfuerzos para llevar al colonizado a confesar abiertamente la inferioridad de su cultura, transformada en conductas instintivas, a recorrer la idealidad de su nación y en última instancia el carácter desorganizado y no elaborado de su propia estructura biológica. Lo dice un autor que se llama Franz Fanon, que a lo mejor para algunos van a decir, pero Fanon en el periodo de la colonización ya es un autor relegado. Yo los invito a que lean a Fanon cuando él habla precisamente de los condenados de la tierra, así le llama su libro. Adelante, maestro. La educación es un instrumento de cambio cultural, y los opresores, los vencedores, lo saben.
esto que por medio de la educación, pues nos han cambiado nuestra mentalidad. Entonces, el objetivo de la época colonial, el evangelizar a todos los pueblos originarios, llevaba la intención de hacernos creer que nuestros idiomas no sirven para nada. Ojo aquí, por medio de la educación. Así que la enseñanza a través de la segunda lengua nos generaba o nos sigue generando una sobrevaloración del idioma de los vencedores, de los conquistadores. Se nos hacía notar que la lengua, nuestra lengua, la cosmovisión, pues no son buenos, ni tienen importancia. Se llegó a inculcar a los nativos que eran gente sin razón y los colonizadores gente de razón. Yo todavía me acuerdo cuando era niño, me estaban castellanizando en la escuela y de pronto, pues como ahorita, ¿no? Ya empiezan las campañas políticas y nos decían Huitze on coyome. ¿Qué quiere decir? Van a llegar los coyotes, van a llegar la gente de razón y nosotros somos gente sin razón. Pues yo, siendo niño, creía que yo era persona sin razón. Gracias a la educación me di cuenta que eso es falso, totalmente falso. Adelante, los procesos educativos, los clérigos en ese tiempo que trajeron los colonizadores, aprendían el idioma de los autóctonos, de los pueblos originarios, para tratar de enseñar su cultura de ellos. Fíjense qué astutos eran, ¿no? Un fraile aprendía el náhuatl, aprendía el tusabe, aprendía el mepa, para tratar de convertir a la gente a que sea religioso, que sea católico. En el libro de Teoría y Práctica de la Educación Indígena que escribió Gonzalo Aguirre Beltrán, es un libro que lo editó en 70, ya está muy viejito pues también. Sin embargo, yo les recomiendo, si leen ese libro, decía un maestro oaxaqueño que nos dio un taller en Guelatao, si lo ven, róbenlo, léanlo, trae demasiado. Este libro, Teoría y Práctica de la Educación Indígena, por ahí menciona que cuando los españoles implementan las primeras escuelas, entonces meten a jóvenes indígenas en las escuelas para ver qué tanto el indígena asimilaba la cultura de los vencedores. ¿Y qué creen? Dice Gonzalo Aguirre Beltrán que al menos los nahuatlacos en la Ciudad de México en las escuelas se destacaron tanto que les dio miedo los españoles y dijeron, ¿saben qué? Ya no permitan que sigan estudiando los indígenas, porque eso representa un peligro cuando un indígena se prepara intelectualmente, a veces lucha por la liberación. Y tenemos de ejemplo a Jacinto Candeque en Yucatán, a Tupac Amaru en Sudamérica y muchos otros más indígenas intelectuales que no resistieron que los pueblos sean sojuzgados. Ojo, la experiencia obtenida con la educación evangelizadora de la época colonial sirvió de base después para el impulso de la educación para los grupos autóctonos, siempre con la idea de buscar esa idea de civilizar al incivilizado. A los pueblos originarios, a los grupos autóctonos, como le llamemos, nos tildan de ser grupos incivilizados, faltos de cultura. La occidentalización, la cultura occidental es lo ideal para el grupo opresor. Adelante esto, siguiente.
Hay que mencionar que al establecerse la colonización por la vía violenta de la invasión por guerra, se llegó al despojo de todas las tierras. Si nosotros investigamos nuestra historia, la propia historia, y si escribiéramos nuestra historia, desafortunadamente no lo escribimos nosotros. La historia que nosotros enseñamos en las aulas es una historia del grupo vencedor, pero si nosotros hiciéramos nuestra historia, tendríamos que escribirla, que fuimos despojados de los territorios buenos que ocupábamos y nos relegaron de esas tierras buenas, nos lo robaron, nos quitaron. Y la mayoría se fueron a zonas inhóspitas donde no podían llegar, ahora sí, los vencedores. Hay un libro que escribió Gonzalo Aguirre Beltrán, le llama Zonas de Refugio. Si lo ven por ahí, léanlo. Narra sobre esta situación de los indígenas relegados y que estos indígenas que se fueron a esas zonas inhóspitas conservaron totalmente su cultura, y por eso hoy estamos hablando todavía de lo que queda de nuestras raíces. Entonces, ojo también por acá. Eran lugares alejados en el cual los pueblos seguían practicando sus costumbres, seguían hablando su idioma, sobreviviendo a la extinción de su cultura. También esto lo habla un autor que se llama Guillermo Bonfil Batalla. El libro se titula México Profundo. Hay que estudiar más. Lo siguiente. Una característica sustantiva de toda sociedad colonial es que el grupo invasor, que pertenece a una cultura distinta de la de los pueblos sobre los que ejerce su dominio, afirma ideológicamente su superioridad inmanente en todos los órdenes de la vida y en consecuencia niega y excluye la cultura del colonizado. Entonces hay que tener conciencia de que la imposición de una educación acorde a un grupo en el poder tiene esa idea de hacer perder la cultura, aniquilar la cultura si es que se puede. Hoy en día la educación homogenizadora lleva esa intención de que poco a poco matar las culturas existentes en nuestro país. La descolonización en México fue incompleta. Se obtuvo la independencia frente a España, pero no se eliminó la estructura colonial interna, porque los grupos que han detentado el poder desde 1821, cuando se da ahora sí la consumación de la independencia entre Guerrero e Iturbide, bueno, pues eran gente mestiza, y que todos los proyectos de nación que tuvieron a partir de ese momento histórico ha sido siempre pensando en civilizar, en occidentalizar a los pueblos originarios, y esto lo dice el señor Guillermo Bonfil Batalla en el libro México Profundo. Adelante, maestro. Formas de descolonización, maestros. A grandes rasgos les he platicado de la colonización, digamos, física, que España ejerció en nuestro país. Bueno, se da la independencia. Sin embargo, aún así no se da la descolonización ideológica. La descolonización ideológica sigue presente en los proyectos educativos a partir de la independencia de nuestro país. Y entonces la forma de descolonizarse, dice un autor que se llama Amílcar Cabral, un escrito que él le llama Resistencia Cultural, y un libro que él edita lo titula Alarme de la Teoría. Nos dice que para descolonizarnos hay que volver la mirada a lo que el grupo opresor ha tratado de enterrar. Ha tratado de que nosotros nos olvidemos de la historia, nos olvidemos de nuestro idioma,
nos olvidemos de nuestras prácticas comunitarias, de solidaridad, de todos los valores que los pueblos originarios tienen, nos olvidemos de eso y nos civilicemos. Sin embargo, para descolonizarlos es importante, ahora sí, recurrir al idioma nuestro. Debemos de pensar que nuestro idioma es importante y hay que hablarlo. Yo en lo particular, cuando me encuentro con las personas de mi pueblo o personas hablantes del náhuatl, pues yo hablo naturalmente mi idioma con ellos. No soy de las personas de decir, miren, aquí llegó el licenciado, no, soy el más importante, no. Bajarnos al nivel de las personas de la comunidad y dialogamos. El dialogar con ellos es una forma de descolonización. El hacer literatura, recopilar fábulas, cuentos, leyendas, poesía, el hacer artesanía, por ejemplo, si hay pueblos que hacen artesanía y tratan de usar en la artesanía el idioma, pues hay que usarlo, hay que expresarnos en la artesanía. Si hacemos pintura, pues hay que expresarnos en la pintura y poner ahí expresiones del idioma. Dice Amílcar Cabral que de esa forma nos vamos ahora sí descolonizando. Narrar cuentos, hacer epopeyas, inclusive hacer cantos. Yo recuerdo unas anécdotas, soy profesor de nivel medio superior y de pronto siempre recuerdo cuando este grupo de Sabi, que se llama Kimitubi, lanzó una melodía, La Paloma, y todos mis estudiantes, mis alumnos del bachillerato, lo cargaban en su celular para burlarse de ese grupo que grabó en el idioma. Pero tanto fue ahora sí su burla, que lo hicieron tan popular el grupo. Fíjense, qué ironía, ¿no? Entonces, Amílcar Cabral dice, pues hay que hacer eso, hay que cantar en el idioma, hay que hacer literatura en el idioma, hay que expresarnos en el idioma, poesías. Es una manera ahora sí, de descolonizarnos. Al hacer eso, bueno, el narrador libera su imaginación, innova, hace obra creadora. Fíjense, querramos o no, en la ciudad o en el campo, el colonialismo metió en nuestras cabezas, en nuestras mentes, muchas cosas. Por ejemplo, nos hizo creer que todo lo que aprendimos en la educación, todo eso es bueno, y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura es lo malo. Entonces, nuestro trabajo de ahora en adelante debe ser sacar aquello que no es positivo de lo que nosotros aprendimos. Vamos a volver nuestro rostro hacia nuestra cultura y tratar de rescatar todo lo bueno que nosotros tenemos y que aún a veces no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, para tratar cuestiones psicológicas, bueno, pues se recurre al psicólogo, porque es el profesional que va a tratar sobre las cuestiones emocionales. Sin embargo, en la cultura mía, en la cultura náhuatl, se recurría a alguien que conocía sobre la tristeza. Decían ellos, tipía tequipache, tienes tristeza. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir con el sabio del pueblo, que sabe cómo resolver el problema de la tristeza. Ahora, haciendo estas analogías, en la cuestión religiosa, para todos los católicos, para expiar sus culpas,
se van con el sacerdote y se confiesan. Pero en la cultura mexica había una persona, por lo regular era una señora, que le denominaban el come pecados, y entonces se ponía en la boca con tizne de negro, aparentando cerrar la boca, y escuchaba a la persona que cuente los pecados, y jamás exteriorizaba los pecados que escuchaba. Y los sacerdotes católicos, pues eso hacen, ¿no? Vamos, hay un montón de conocimientos de la cultura que nosotros podemos recurrir. Entonces, siguiente base. El uso del idioma es importante en la comunicación oral y escrita, hay que recurrir a eso. Despojarse del pensamiento que cuando pensamos que manejar nuestro idioma nos hace ver como el huanco, como el indio, como el indígena, concepciones peyorativas que a veces, por no querer que nos digan eso, negamos nuestro origen. No hay que negar eso, hay que decir, bueno, pues sí, soy indígena náhuatl, porque finalmente mi aspecto físico me delata, ¿no? No puedo decir que soy mestizo, ¿sí? Entonces dice aquí el autor Amílcar, que no hay que sobrevalorizar la segunda lengua. En la educación, implementar el uso del idioma, que los niños hablen en su idioma. Al hacerlo les permite tener mayor comprensión de los contenidos que se tocan, discutiéndose, debatiéndose, reflexionando en el idioma desde su vida cultural. Eso lo dice otro teórico que es Lev Seminovich Vygotsky, autor de la psicología sociocultural. Es importante manejar nuestro idioma si los niños lo dominan. Vamos a hablarles en el idioma, ya sea Tusawi, Mepa o náhuatl. Adelante, maestro. Marx maneja el concepto de la enajenación, pero ya les comenté al inicio. Freire, quisiera yo mencionar a Freire, dice que el diálogo es importantísimo para hacer que el sujeto educativo o nuestro alumno lea el mundo. El leer el mundo, según Freire, es darnos cuenta de la verdadera realidad donde nosotros estamos. Vamos, no vivir enajenado. A través del idioma nosotros podemos llegar a leer el mundo real en el cual nosotros pertenecemos. Sin embargo, nos gana la enajenación a través de los medios masivos de comunicación, a través de todo este bombardeo que tenemos hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales. Nos agrada mucho estar viendo TikTok y con eso nos entretiene. Entonces el diálogo es importante porque es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo. Hay que generar el diálogo en los procesos educativos. Maestro, por favor. Otra de las acciones que se debe de realizar en la descolonización ideológica, pues siempre debe ser por la vía educativa. Si nosotros no implementamos en la educación estos procesos de descolonización, maestros, vamos a seguir reproduciendo currículum tal y como el Estado quiere. Sin embargo, hay que reconocer también que hoy, con la nueva escuela mexicana, precisamente está diciendo, ahora mete contenidos étnicos de tu localidad para que los alumnos aprendan algo de su cultura. Yo lo veo bien. A lo mejor hay ciertas contradicciones me acuerdo cuando vino el ponente acá, no sé qué fechas, apenas recientemente, creo que una de las preguntas que les hacía a los asistentes, les decía, a ver, quiero que me digan de qué estatus social son ustedes. Y escuché por ahí
a maestros y maestras, decían, yo soy de la clase baja, otro decía, yo soy de la clase media, y hasta llegué a escuchar que decían, yo soy de la clase alta. Bueno, y ya después el ponente decía, pero bueno, es que hoy en día, con la nueva escuela mexicana, tratamos de identificar solamente dos clases sociales. Nunca mencionó, al menos no escuché que dijo desde el punto de vista marxista. Efectivamente, desde Marx solamente hay dos clases sociales. O perteneces a la burguesía o perteneces al proletariado. Marx dice eso. Pero si lo vemos desde el punto de vista del funcionalismo de Durkheim dice, no, pues es que hay una clase baja, hay una clase media, hay una clase alta. Aquí voy cuando digo esto, es que la educación con la nueva escuela mexicana dice que hay que tratar de darnos cuenta de que somos una clase proletaria y que debemos de luchar por el mejoramiento de nuestras condiciones. Sin embargo, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el modelo social en el que vivimos es el capitalismo. ¿Qué contradicción, no? Yo lo veo de esa manera. Entonces, pero con la lucha política e ideológica de nosotros, si lo queremos ver así, es importante esa conciencia de pertenencia y de clase social. Es importantísimo. Cuando nosotros manejamos una descolonización del dominio de un grupo externo, que por lo regular siempre se hace por la lucha armada, y cuando se lleva a cabo la descolonización, ya sea por conciencia, porque en la educación todos le echamos ganas a los maestros y estamos formando a las nuevas generaciones con una mentalidad descolonizada, entonces viene una libre determinación. Maestros, yo les sugiero que lean los pensamientos al menos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando inicia. Ellos pugnaban por la libre determinación de los pueblos originarios. ¿Y qué es la libre determinación de los pueblos originarios? Es pensar cómo nosotros nos vamos a organizar, cómo vamos a impulsar nuestra propia educación e inclusive hasta nuestra propia economía. Una libre determinación que jamás va a ceder el Estado mexicano. Eso ya se demostró con la lucha zapatista. Pero hay que soñar, ¿no? Soñar no cuesta nada. Avanzamos, maestro. Metodologías, maestros, bueno, a grandes rasgos les estoy comentando lo que es la descolonización. Hay que volver a la mirada de nuestras raíces, de nuestra cultura, impulsar todos los conocimientos positivos que posee nuestra cultura por la vía educativa y pensar en la liberación. Yo quisiera que retomar a Freire, cuando Freire maneja en sus libros Pedagogía del Oprimido, la educación como práctica de la libertad, se refiere a una liberación política e ideológica de un sistema opresor. Vamos, lo que hoy la escuela mexicana tiene como principio filosófico, vamos a humanizar lo deshumanizado, vamos a humanizar la sociedad. Y entonces nos queda un buen resto de trabajo nosotros los educadores. Vamos a ir pensando en esta cuestión. Por último, voy a cerrar mi participación. Esto a lo mejor ya me excedí. Metodologías para la enseñanza de los idiomas indígenas. En la práctica, maestros, para la enseñanza de un idioma es importante recurrir a los métodos. Y bueno, pues una de las cosas importantes es conocer la gramática, la ortografía, la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica de cada idioma. Es importantísimo tener ese conocimiento, maestros, para poder enseñar el idioma tal y como es, porque los idiomas de los pueblos originarios son tan completos al igual que el español. ¿Sí? Maestro, adelante. Uno de los métodos que más se usa es el método natural. Bueno, pues el niño, si es hablante del idioma,
ejemplo, si es nahuatl, pues aprende a hablar en náhuatl, aprende en la interacción que tiene con los papás, con los amiguitos, aprende todo el idioma de manera natural. O sea, no hay pasos, pues, sino que va ahí. Y también este método natural se puede aplicar pues en las escuelas, inclusive aquí en la universidad. Yo estuve aplicando el método natural con los alumnos de LDCI para los que no saben hablar el idioma. Existen métodos de marcha analítica y también métodos de marcha sintética. Las de sintética, bueno, parten de las letras para llegar al enunciado, y los de marcha analítica parten de los enunciados para llegar a las letras. Hay metodologías que podemos usar. No quisiera profundizar mucho, mis compañeros van a hablar acerca de eso. Adelante, maestro. Y bueno, pues hasta aquí, maestros y maestras, les agradezco que me hayan escuchado. Fue muy a grandes rasgos lo que yo les he comentado, porque hay muchos temas que podemos profundizar en lo posterior. Ojalá y lo sigamos haciendo. Y ustedes se interesen por venir. Vuelvo a repetir, hay que tomar conciencia de que nuestro papel como maestros no es solamente ser reproductores del currículum. Muchas gracias, maestros, y las preguntas enseguida los esperamos después de la participación de mis compañeros. Gracias.